Palabra del Señor. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su amor y poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tener la oportunidad, Señor, de ser edificados en tu palabra, de poder aprender y aplicar estos principios a nuestra vida, a nuestra familia, Señor. Rogamos que tú bendigas a nuestro pastor con la palabra en esta mañana y que podamos salir, Señor, llenos de tu Espíritu Santo, Señor, y llenos de los principios y el temor basado en la palabra que tú nos has dejado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Muchas gracias. Pueden sentarse. Qué bueno, qué bueno. ¿Cuántos están alegres? Amén. Aleluya. Dile que está a tu lado, bienvenido a la casa del Señor. Y quiero saludar de una manera especial a los que nos visitan por primera vez. Levante su mano, por favor. Quiero saludarles. Ustedes dos. Qué bien. ¿Su nombre, señor? Juan. ¿Y usted? Iracema. ¿Qué hacemos con ellos? Un fuerte aplauso, ¿verdad? Qué bueno. Juan y Iracema, bienvenidos a nuestra familia iglesia. Es una gran bendición para nosotros recibirles, pero también juntos como iglesia poder crecer en el Señor. Amén. Bienvenidos. ¿Alguien más por primera vez? Ok. Qué bueno que nosotros podemos caminar con el Señor juntos como iglesia hoy, domingo, primer día del Señor, día en el cual nos separamos para adorarle y para también crecer en la palabra del Señor. ¿Cuántos han venido a reflexionar en la palabra del Señor? Amén. Es importantísimo que nosotros podamos ver la palabra como la oportunidad de alimentarnos espiritualmente. Amén. ¿Cuántos tienen hambre espiritual? Amén. Jesús dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Así que siempre esa necesidad de buscar de Dios, de estudiar su palabra, debe estar presente todos los días en nuestra vida, ¿verdad? Hoy quiero reflexionar bajo el título, Pedro fue transformado. ¿Recuerdan el apóstol Pedro? ¿Cuántos recuerdan al apóstol Pedro? Oh, yo vi que se quedaron callados. Yo dije, ¿no conocen a Pedro? Wow. Cada uno de nosotros puede ser Pedro, ¿sí o no? Pedro, un hombre que Dios llamó y le dijo una palabra interesantísima, sígueme. Y Pedro dejó todo y le siguió. Si quieren recordar ese momento, está en Lucas capítulo 5. ¿Cuántos dedos usted tiene en la mano? Lucas 5. Entonces, ahí va a ver que el Señor le dice a Pedro, sígueme, te voy a hacer ahora pescador de hombres. Ahora, quiero que veamos el proceso de transformación que Pedro sufrió, es decir, pasó desde que aceptó a Cristo y comenzó a seguirle hasta que nos escribe esta carta
Tremenda carta de Pedro. Estas dos cartas son, yo digo, lo máximo. Pedro era un hombre pescador, dice la Biblia, del vulgo y sin letra, es decir, del pueblo, del populacho y sin estudios, como tal vez Pablo, que sí estuvo estudiando. Dice que a los pies de Gamaliel, uno de los prominentes maestros con una cultura vasta, y Pablo tuvo mucha preparación, pero Pedro, lo que nos deja ahora en las Escrituras, en esta segunda carta, capítulo 1, versos del 1 al 11, bueno, todas las dos cartas, pero lo que vamos a analizar hoy es el resultado de su transformación. Por eso sí, quiero que te lleves una frase hoy, y es una palabra hoy, se llama transformación. Quiero que puedas caminar conmigo en esta reflexión, en la experiencia de Pedro al escribir años después de haberse encontrado con el Señor. Mi pregunta es, ¿cuántos se han encontrado con el Señor? Amén. ¿Cuántos están convencidos de su salvación, que si ahora Cristo viene van al cielo? ¿Sabe que esa es la pregunta más importante todos los días? Si realmente estás convencido de que Cristo es tu Salvador y tienes garantía por fe para vida eterna. Si hay alguna persona hoy aquí que todavía no tiene esa garantía en su conciencia de que si se muere hoy o si Cristo viene va al cielo, yo te animo a que tomes la decisión hoy. Hoy es la decisión de decirle, Señor, ven a mi corazón, escribe mi nombre en el libro de la vida. Sé que tú eres mi único, diga conmigo, único y suficiente Salvador. Único, porque no puede haber salvación ni a través de imágenes, ni de nadie, ni de algo que se le diga santo que no es santo, ni de personas, ni de dinero, ni de gobierno, ni de amigos, ni de familiares, ni de cosas, ni de casas, ni de trapos, ni de tarecos. Solo la salvación está en Cristo Jesús. ¿Alguien dice amén a eso? Amén. Si alguien toma esa decisión, por favor háganmelo saber para yo gozarme con él, porque nos vemos en el cielo, ¿ok? Pedro fue tocado de esa manera y él le dijo a Cristo, voy a seguirte. Y aunque ahí no hay esas palabras en los evangelios como Pedro respondió al Señor, lo que sí vemos es que sí siguió al Señor. Y eso es muy importante, que lo confieses con tu boca y lo creas en tu corazón, que sí sigas al Señor de verdad, porque la transformación sucede de adentro hacia afuera. Mucha gente quiere disfrazar personas de cristianos y eso es el error más grande del mundo. Salimos por el trato del Espíritu. Dice que de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. ¿En cuánto están brotando ese río de agua viva? Eso. Pues Pedro fue transformado, fue llamado por el Señor, y una de las primeras cosas que Jesús transforma en Pedro es su identificación, su nombre. Recuerda, Mateo capítulo 16, cuando él pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? En el verso 17 y 18, Pedro le respondió, tú eres el Cristo. Y Jesús le dijo a Pedro, Simón, Pedro, cambió el nombre. Ahora no vas a ser llamado más Pedro, vas a ser Simón. Es decir, disculpen, no vas a ser más Simón, vas a ser Pedro, disculpen. Simón quiere decir como una planta flexible, suave, algo que se mueve mucho. Pero Pedro quiere decir roca. Y muchos de nosotros antes estábamos como muy blanditos en el Señor, ¿verdad? De hecho, muy lejos del Señor. No había una firmeza en nuestra vida espiritual. Sí, confiesan que eso estaba así en nuestras vidas. Pero después el Señor nos hace como rocas. De hecho, el mismo Pedro en la primera carta dice, nosotros somos como rocas vivas. Porque Él quería que nosotros viviéramos la experiencia que Él vivió, de ser flexible al pecado y al mundo, no tener una convicción fuerte, a pasar a ser roca. Lo dice Jesús, bienaventurado eres Simón, flexible, ¿verdad? Pero ahora tú eres Pedro. También ya te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Por supuesto, no sobre Pedro, sino sobre la convicción que Pedro declaró. Tú eres el Cristo. También lo describió Juan. Yo digo que Juan, sabiendo de lo que había pasado, escribió en el primer capítulo, cuando el encuentro de Esteban con Pedro, llevando a Pedro a conocer al Cristo, y le dijo, hermano Simón, vamos, he encontrado a uno que parece que es el Mesías.
Acercándose estos dos hermanos a Jesús, verso 42 del primer capítulo de Juan, Jesús le dijo a Pedro, tú eres Simón y hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y tal vez usted dice, pastor, ¿y por qué todos estos nombres? Bueno, tal vez Juan lo escribió como se mencionaba en arameo, en hebreo, pero queda también el Pedro, que es el griego. Y entonces querían denotar la diferencia entre lo que quiere decir Simón, muy flexible al pecado, al mundo, a estar lejos de Dios, pero ahora es roca y es estar en el Señor. ¿Cuántos quieren ser roca? Veamos pues que nos escribió Pedro después de este encuentro con el Señor, muchos años después. Recuerda, Jesús estuvo con ellos, ¿cuántos años estudiando y teniendo experiencia? 3 años aproximadamente. Pero Pedro escribe esta carta como en el 40 y tanto, o tal vez 50 y tanto después de Cristo, y nos deja enseñanzas valiosas. ¿Por qué? Porque Pedro no solo había creído, sino que había crecido. Y quiero que recuerdes esto. Otra frase que quiero que no se te olvide nunca. No solo es creer, sino crecer en Cristo Jesús. Dile que está a tu lado, no solo es creer, sino crecer. Muchos años después, verso 3 de este capítulo 1 de segunda de Pedro dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Mire, usted y yo hemos recibido, porque Dios nos creó para recibir, hemos recibido por el divino poder vida y piedad. Estas cosas que el Señor nos ha dado vida y nos ha dado piedad. La piedad es la virtud de poder obedecer al Señor, no con nuestra fuerza, con las fuerzas del Señor, con el poder del Espíritu de Dios que mora en nosotros. Así que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Toda la vida cristiana, toda la experiencia espiritual, todo el poder de Dios, todo el éxito que tú puedas vivir es porque el Señor te ha ayudado. ¿Alguien dice amén? Amén. Por su divino poder. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, Hechos capítulo 1, verso 8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. ¿Quién? El Espíritu Santo, y me seréis testigos, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Mediante el conocimiento, sigue diciendo el versículo, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Cuando el Señor está hablándonos Pedro está hablándonos a través de la inspiración que está recibiendo el Señor, de que hemos recibido vida, piedad por su poder, también añade a este versículo algo que nosotros nunca podemos descuidar. Ahorita vamos a ampliar, pero es que hemos crecido en el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Amén. ¿Quién te llamó? Nunca diga el pastor Javier, ¿ok? Cristo Jesús. Te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Te llamó para ser salvo. Te seleccionó porque desde antes de la fundación del mundo dijo, esta persona me va a seguir. Esta persona va a ser tocada por el Espíritu de Dios para salir del pecado a la luz, de las tinieblas a la salvación. Dice amén. Dice que mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Muchas cosas han sucedido en nuestras vidas como discípulos y el Señor quiere que nosotros vayamos creciendo teniendo en cuenta que Él nos llamó por su gloria y por su excelencia. Verso 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Cuántos han recibido promesas del Señor? Y algunos las han recibido por alguna persona o por alguna predicación o estudio bíblico, reflexión, un video, pero en especial siempre vas a encontrar, saber, disfrutar, hacerte de las promesas a través de la palabra del Señor, leyendo la Biblia, sabiendo todas aquellas cosas que el Señor ha puesto para ti, para que seas bendecido y puedas crecer en el Señor. Nos hizo, al darnos la vida y la oportunidad de obedecerle por su gracia y el poder de Él en nosotros, nos ha dado participación de las promesas que Él ha diseñado para nuestras vidas. No estás solo, tienes siempre palabra de aliento para tu vida, para que seas bendecido en gran manera. ¿Alguien dice amén a eso? Amén. Somos beneficiados por el cumplimiento de todas las promesas del Señor. Pablo escribió en 1 Corintios que nosotros debemos decirle a la promesa del Señor sí
y amén. Sí y amén. Porque las promesas del Señor, la palabra de Dios se va a cumplir. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Por eso es importante conocer la palabra del Señor, vivir la palabra del Señor, disfrutar las promesas del Señor porque se van a cumplir. Puedes estar confiado porque lo que Dios ha dicho para ti se va a cumplir. Como decimos a veces, salga el sol por donde salga. Siempre va a salir por el este, ¿verdad? Pero salga el sol por donde salga, la palabra de Dios se va a cumplir. ¿Alguien dice un amén fuerte para saber que están ahí? Eso. Para que por ellas llegáis, es decir, por las promesas, llegáis a ser participantes de la naturaleza divina. Cuando te haces de la palabra del Señor, primero, cuando aceptas a Cristo, ya te haces parte de la naturaleza divina. ¿Cómo sucede esto, pastor? Bueno, importantísimo. Nosotros hacernos parte de la naturaleza divina es la bendición de saber que el Espíritu Santo ahora mora en nuestros cuerpos. Usted y yo somos templo, lugar del Espíritu de Dios. ¿Alguien tiene esa convicción? Amén. Esa convicción no viene por alguna señal que tengas que dar para mostrar que tienes el Espíritu. Ese tener el Espíritu Santo, convicción, no viene por un curso. No hay un curso, un certificado que te digan certificado de obtención del Espíritu Santo. No hay nada ni nadie. Incluso voy hasta el extremo. No hace falta que nadie te ponga la mano arriba, aunque es muy bueno que alguien ore por ti, y yo creo en la imposición de manos. Pero si alguien nunca te ha puesto la mano, yo creo que el Espíritu de Dios está en tu vida. Amén. ¿Alguien dice amén? Amén. ¿Por qué? Y quiero decir amén, ¿por qué? Porque si tú te haces de ese principio vital, no espiritual solamente, vital para mantenerte en el proceso de transformación, vas a tener convicción por fe. Te lo digo bíblicamente para que no asumas esto como una doctrina, como que el pastor Javier cree esto. No. La Biblia dice, acuérdense, todas las doctrinas empiezan con esa frase. La Biblia dice, Gálatas capítulo 3, que nosotros hemos recibido el Espíritu Santo por fe. Pablo se lo pregunta a los Gálatas, oh Gálatas insensatos, ¿recibiste el Espíritu Santo por creer con fe o por las obras, por lo que tú puedas hacer? Y le dice, es por fe. Y hoy recordamos, hoy somos participantes de la naturaleza divina por fe. ¿Está bien ahí? Si no fuéramos, ya se ha agarrado algo hoy. Somos cristianos y podemos ser transformados porque el Espíritu Santo ha venido a nuestras vidas y lo creemos por fe. Usted cree que Cristo es su Salvador por fe, y después que ha creído en eso, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad, viene a morar en usted. Amén. ¿Está bien ahí esa explicación? Vamos entonces al verso 3 de nuevo. El 4, disculpen. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que llegases a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Cuál es la naturaleza divina? El Espíritu Santo que ahora está en nosotros. ¿Sí? Eso te va a ayudar en el proceso de transformación. Juan capítulo 3, verso 34 dice, porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues Él da el Espíritu sin medida. De nuevo, Dios no nos da una gotica del Espíritu. Cuando nos habla de ser lleno, está hablando de que tenemos que crecer en hábitos espirituales en el Espíritu de Dios. Pero el Espíritu Santo vino a morar en ti. No es una embarradita, vino a morar en ti. Él no lo da con medida. Oh, tú llevas como 5 días en el Evangelio, te voy a dar un poquitico de Espíritu. Pero fulano que lleva 20 años, yo le he dado ya mucho. No. El Espíritu Santo viene completo a tu vida. No hay diferencia, porque tú y yo somos iguales en el Señor. No nos podemos comparar con nadie, es compararnos con Cristo. Los oigo silenciosos hoy ustedes. Primera los Corintios 5:5. El que nos preparó para esto mismo es Dios, quien nos dio el Espíritu como garantía. Usted y yo tenemos garantía de vida eterna porque dice Apocalipsis cuenta capítulo 7 que cuando lleguemos al cielo o antes, cuando venga el juicio, antes de que venga toda la destrucción, Él nos va a sacar, todos los que estemos sellados con el Espíritu. Garantía de salvación. ¿Cuántos tienen la garantía de la salvación?
Si tienes el Espíritu de Dios, tienes garantía de salvación. Ahora, sigue diciendo, todos los que hemos aceptado a Cristo y tenemos participación de la naturaleza divina, es que fuimos sacados de la corrupción que hay en el mundo. Sigue leyendo la Biblia conmigo, dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hay muchas escenas en el Antiguo Testamento que nos muestran esto. Dice, habiendo huido. Así que tenemos que hacer algo también nosotros, ¿verdad? Dios nos ha dado su Espíritu, pero Él nos manda a estar en acción. En el proceso de transformación, 99 o 100% es parte de Dios, pero Él pone responsabilidad en nosotros para que participemos con Él. Por eso Él está en nosotros, para que nosotros podamos huir de la corrupción que hay en el mundo. Y todos nosotros, de algún modo, es decir, somos pecadores, ¿verdad? Y antes estábamos en tinieblas, pero ahora estamos en luz. Dile al que está a tu lado, estoy en luz. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, ustedes son la luz del mundo. Si estás en luz, eres la luz que tiene de parte de Dios en ti. Ahora, hemos huido de la corrupción que hay en el mundo, de la concupiscencia, deseos desordenados de la carne. A vivir sin Dios, vivir sin la Biblia, vivir sin los principios bíblicos, eso es concupiscencia. Al estar saliendo de aquí es que estamos viviendo ahora en el Señor. Y dice el verso 5, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid. Y hago una pausa en añadid para analizar la palabra diligencia. ¿Qué quiere decir la palabra diligencia? Acción, ¿verdad? Sé diligente, acción en el momento que se necesita. ¿Ok? No llegues tarde a la acción de Dios en tu vida. Es importante estar en acción, poner diligencia, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid. Y Pedro ahora hace un listado de aspectos que tenemos que añadir a nuestras vidas y vamos a caminar rapidito por este listado. Acciones de crecimiento como discípulos. Usted y yo como discípulos de Cristo tenemos que poner acción de crecimiento. Es decir, hábitos espirituales, aspectos que necesitas añadir. ¿Para ser salvo? No, ya eres salvo, para crecer. Recuerda, no solo es creer, sino crecer. No es ser un niño espiritual, es ser un adulto espiritual, madurez espiritual. ¿Creen que Dios quiere madurez espiritual para tu vida? Dice la palabra, verso 5, ustedes también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid. Y lo primero que hay que añadir a la fe es virtud. Ya has creído en Cristo, eso es fe. Ahora ponle virtud. ¿Qué es lo que es la virtud? La virtud es la capacidad de celebrar lo que Dios ha puesto en ti, el valor que Dios te da. Y hago así porque la palabra virtud es la palabra en español. Si vamos a hacer una traducción literal, es como arete. Es el reconocimiento de propiedad, de valor que Dios le da a una persona. Y no hay que ponerse un arete en ningún lugar para esto, sino que está hablando del valor, del poder, el poder que Dios le da. Dice aquí, es la bondad y la moral, es la virtud, el reconocimiento del Señor para con tu vida. Antes no teníamos un reconocimiento de parte de Dios, ahora el Señor nos reconoce. Por eso tienes que poner como convicción en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu, que tú tienes la virtud del Señor. La palabra en griego que describe virtud es dunamis, que quiere decir dinamita. Quiere decir que para ser transformado tú necesitas las virtudes de Cristo. Recuerda, 1 de Pedro capítulo 2, verso 9 dice, para que anunciéis las virtudes de Cristo. Pero no podemos anunciar algo que no tenemos. ¿Cuántos creen ese principio? No puedes dar algo que no tienes. Oye, dame $1.000.000. ¿Cómo? Entonces, no podemos dar algo que no tenemos. Entonces, tienes que tener la convicción de que tienes la virtud del Señor, que se llama dunamis, el poder de Dios en tu vida. Así que añade a tu fe que tienes el poder de Dios. Repito, Hechos 1:8, recibiréis poder, dunamis, que viene del Señor. Amén. Y a la virtud le vas a poner conocimiento. Y hago así, pero siempre con la convicción del el conocimiento es la relación con el Señor. Juan capítulo 17, verso 3 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, quien has enviado. Estar convencido de la vida eterna es ir conociendo todos los días más al Señor Jesús. Tenemos que tener un conocimiento, así que ya lo aceptamos por fe, pero ese día que lo aceptamos todavía no lo conocemos del todo, ¿verdad?
no conocemos todos sus nombres, no conocemos toda la palabra, no hemos leído toda la Biblia, no hemos tenido experiencias espirituales en disciplinas espirituales, pero todos los días Dios quiere que nosotros le vayamos conociendo. Con los matrimonios que estamos aquí, sabemos que pasan los años, los días, los meses y nosotros conocemos a nuestra pareja, ¿verdad? Cada día conocemos más de nuestra pareja. Los más nuevos cuando se casan dicen, oh, yo quiero que, porque yo la conozco bien o yo lo conozco bien. Mira, todavía no lo conoces de todo, todos los días vas a conocerlo más. Y eso en las relaciones matrimoniales o lo de los amigos o lo que sea. Te das cuenta que todos los días vas a conocer facetas nuevas. Así Dios quiere que tú y yo podamos conocer al Señor todos los días. Por eso dice, añádale a la fe virtud, a la virtud conocimiento de Cristo, ¿verdad? Y al conocimiento, dominio propio. Cuando una persona va creciendo y ya tiene más conocimiento del Señor y conoce cómo obra Dios, entonces empieza a tener dominio propio. ¿Qué es lo que es el dominio propio? El autocontrol. Y esto no viene por terapias, pastillas, por cualquier cosa que tú puedas hacer. El Espíritu Santo que está en tu vida, recuerda que ya el Señor lo dio cuando creíste, te va a ayudar a, conociendo los procesos de Jesús, poderte controlar. Dominio propio. Lo digo un poco, autocontrol, ¿verdad? Darle lugar ¿a quién? A Dios. Por eso dice, dale lugar a la ira de Dios. Cuando te desesperas, tranquilo. Dominio propio. Y nos cuesta trabajo a todos, ¿verdad? Todos podemos reaccionar muy rápido, por eso Santiago dice, tardo para oír, es decir, pronto para oír, tardo para hablar, y aunque no lo dice ahí, tardo también para hacer. Dale lugar al Señor siempre, en lo bueno y en las ocasiones que te puedes impulsar. Ahora, la graduación del dominio propio, lo dice el verso, bueno, termina el verso 6, dice, el dominio propio, paciencia. ¿Y cuántos han pedido paciencia? A veces una oración corta. ¿Sabe la oración corta de la paciencia? ¡Ay, paciencia! ¿Cuántos han hecho esa oración alguna vez en la vida? No, todos hemos hecho eso. Y cuando oramos de esa manera vienen problemas. ¿Por qué? Porque Dios quiere que podamos crecer en paciencia, ¿verdad? Y la paciencia no es como estar ausente a la realidad. No, es viendo la realidad, darle lugar al Señor. Y ilustro un poco esto, que cuando estés en situaciones que te quitan la paciencia, te pones impaciente, no tienes la virtud del dominio propio, es simplemente no hacer nada. La Biblia dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Pastor, ¿pero es que tengo que hacer algo? No hagas nada. Cuando tú te pones en acción, Dios se echa a un lado y empieza a mirar cómo tú vas a desbaratar lo que vas a hacer. Cuando tú lo desbaratas, tú oras, Señor, haz un milagro. Dios viene y lo arregla. Pero el proceso correcto es, no hagas nada, Dios va a obrar. Eso es paciencia. Es la acción, de nuevo, fíjate que la paciencia no es la inacción, no, es la acción de ver obrar a Dios. Espera en el Señor, confía en Él y Él hará. Salmo 37, confía en Él y Él hará. ¿Cuántos quieren que Dios obre? Paciencia. No, pero es que Dios se demora. No, recuerda, Dios no está en el tiempo, Dios siempre llega correctamente en el tiempo de Él. Y Dios lo hace a su manera. La paciencia es el resultado de esperar, soportar, respirar. Cuando usted se ponga impaciente, fisiológicamente lo que necesita es respirar. Pastor, lo que necesito es resolver. No, respira. Porque cuando uno se pone impaciente, la respiración se pone agitada, sube la presión, te pone colorado, los más blancos. Entonces, paciencia, respira, espera en el Señor. La respiración es muestra de que tienes del Señor, porque la respiración te la puso Dios. Qué lindo, ¿verdad? Escribí alguna frase de paciencia. La paciencia es amarga, pero el fruto es dulce. Esperar es amargo, pero el fruto es dulce. Quien no tiene paciencia no tiene posesión de su alma. Cuando tú no tienes paciencia, bueno, de hecho el proverbista Salomón nos dejó una palabra muy linda. Dice que el que conquista su espíritu es mejor que el que conquista una ciudad. Qué comparación tremenda, ¿verdad? Así que Dios quiere que nosotros conquistemos, nos controlemos, tengamos la paciencia para esperar la obra de Dios. Es mejor que conquistar una ciudad. La piedad
es decir, a la paciencia, piedad. Y la piedad, de nuevo, como decíamos al principio, es obediencia. Dios quiere que nosotros podamos obedecerle siempre. Y a la obediencia el Señor manda que nos ejercitemos. Y uso la misma palabra para referirme al texto que Pablo le dijo a Timoteo. 1 Timoteo 4, 7 y 8 dice: ejercítate en la obediencia, en la piedad. La obediencia se aprende. Cada día obedecer los preceptos del Señor y poder crecer en eso. El mismo Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 6: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, y son un listado que él le hizo, pero también sigue la justicia y la obediencia, la piedad. Sigue la piedad. Tengo que buscar cómo obedecer al Señor en las cosas que voy aprendiendo de Él. ¿Están conmigo aquí? Ok. A la piedad, después que ya has tenido fe, que tengas convicción de la virtud del Señor en ti, de la virtud conocimiento, del conocimiento dominio propio, del dominio propio la paciencia, de la paciencia la piedad, de la obediencia. Entonces fíjese donde entra Pedro para hablarnos de algo vital que viene en virtud de lo que ha sucedido aquí adentro. Ponga sus ojos en la Biblia, verso 7, a la piedad, afecto fraternal. El afecto fraternal nos muestra lo que Dios puede hacer en nuestras relaciones interpersonales como discípulos de Cristo. Como discípulos de Cristo. Afecto fraternal es la relación con los hermanos. Fraternidad quiere decir amor entre hermanos, relación entre hermanos. ¿Dice amén a eso? Ahora, Dios quiere que en virtud de toda tu experiencia espiritual interior puedas tener buenas relaciones ¿con quién? Con los hermanos de la iglesia. Y esto es un tema largo, yo simplemente voy a tocar tal vez uno o dos aspectos. ¿Sabe que hay personas que dicen, yo no necesito ir a la iglesia o ser iglesia o tener relación con alguien para decir que soy cristiano? Es una mentira del diablo. Sí necesitamos ser cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo es iglesia. Iglesia es grupo de personas, no es edificio ni solamente el culto del domingo. Iglesia es vida en comunidad que se llama cuerpo de Cristo. ¿Dice amén? No hay cristiano independiente. No hay llanero solitario en el cristianismo. Tenemos que estar en el cuerpo de Cristo. Y lo dice el apóstol Pedro, no lo digo yo. Después de tu vida espiritual, añade afecto fraternal. ¿Qué es eso? Relaciones con la iglesia, con los hermanos, en Cristo Jesús. ¿Dice amén? Y de nuevo, eso se va creciendo, porque al principio no conocemos, no vemos, incluso hay personas que no se acercan unos a los otros y dicen, ay, no lo conozco, no la conozco. Pero Dios quiere que podamos crecer en relación. Por eso es el discipulado personal, por eso es el grupo pequeño, por eso es las familias creciendo en Cristo, para crecer en relacionamiento fraternal. ¿Se lo digo con un texto conocido? ¿Alguien me dice que sí? Ok. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar juntos y en armonía. Dios es el único que nos puede armonizar. ¿Sabes? Nosotros que todos hablamos español, incluso los que hablan inglés, podemos armonizar solo si Dios está con nosotros. Si no, somos una especie en peligro de extinción, a desbandada, cada cual por su vida. Pero el Señor nos une. ¿Y sabe lo otro? Porque vamos a estar en el cielo, en la eternidad, juntos también. Amén. Beneficios de crecer espiritualmente, verso 8, que me quedan pocos minutos. Verso 8, porque si estas cosas están en ustedes, todo este listado que les di, que les dio Pedro, no yo, y abundan, están y abundan, no solo es que están, sino que abundan, porque Dios quiere que crezcas, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo. ¿Sabe? Dios no le gusta, Dios quiere que nosotros no seamos ociosos. ¿Qué es lo que es ocioso? Sin acción. Debemos estar en acción. En el proceso de transformación, Dios tiene toda la parte de obrar en nosotros, pero Dios quiere que seamos diligentes. Por eso dice, poniendo toda diligencia. Pero ahora es la contrapartida y nos dice, acción, no van a estar ociosos. Si todas estas cosas que les he hablado están en ustedes y abundan, no van a estar ociosos ni sin fruto. Y dar fruto es dar lo que tienes dentro. Dar fruto.
en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo. Si tú conoces al Señor, todas estas cosas, todas estas virtudes, todos estos aspectos lo vas a poner en práctica en tu vida. Y es importante que estas cosas estén en tu vida y abunden, no solo que haya un poquito, sino que abunden. La virtud, el conocimiento, dominio propio, paciencia, amor, afecto fraternal y amor. Y el amor no lo amplía ahí, pero es el amor de Dios, el ágape. El amor sacrificial, lo que Él ha hecho por nosotros, lo que ha hecho por ti. Porque hoy amamos a Dios porque Él nos amó primero. ¿Alguien dice amén fuerte? Consecuencia de que no estén todas estas cosas, verso 9. El que no tiene estas cosas tiene la vista corta. Es decir, ceguera espiritual. Por eso dice que el diablo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean la luz del Evangelio. Pero como tenemos la luz del Evangelio, pues no tenemos ceguera. Pero el que no tiene estos aspectos en su vida es ciego, olvidando la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Sabe por qué hay personas que se apartan del Evangelio? ¿Quiere que le diga el principio espiritual? Se lo digo con un refrán. Todo fruto cae por su peso. Cuando una persona se aparta del Evangelio es que estas cosas no han estado en su vida. Porque dice, si estas cosas están en vosotros, no les dejará estar sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor y también no se apartará. Le leo el texto. Esta vocación dice, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. No vas a caer de Cristo, no te vas a caer de la gracia de Dios, no te vas a apartar del Evangelio, porque el que se aparta del Evangelio es que nunca tuvo el Evangelio dentro. ¿Dice amén? Amén. Si estamos en Cristo vamos a permanecer en Él. Y el misterio de la fidelidad es que el Señor nos tiene en su mano. Amén. Dice, ustedes están en mi mano, ¿quién va a quitarlo de ahí? ¿Se imagina? ¿Usted cree que puede venir un demonio, un diablo, un pecado a quitarte de la mano del Señor? Nosotros que no somos tan buenos, no quiero decir que somos tan malos tampoco, pero nosotros que no somos buenos, cuando queremos cuidar a nuestros hijos, ¿qué hacemos? Lo agarramos, ¿por qué? Para tenerlo aquí en la mano. Usted y yo que no podemos ni cuidarnos nosotros casi, pero cuidamos a nuestros hijos, ¿verdad? Porque lo tenemos ¿dónde? Yo quiero que te veas así delante del Señor. Dios te tiene en su mano. ¿Alguien dice amén? Si estas cosas están en tu vida, nunca vas a caer, porque si estás en el Señor, no vas a caer jamás. Pastor, y si los pecados que yo he cometido y los errores que he cometido, todos lo hemos hecho. Pero estamos en el proceso de transformación. ¿Cuántos están en el proceso de transformación? Ahora, la clave es que mañana sea mejor que ayer. Y que el año que viene sea mejor que el 2020, el 2021. ¿Dice amén? Amén. No te atrases, no te quedes rezagado. ¿Ok? Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista corta, es ciego y se olvidó del sacrificio de Cristo. Y verso 10, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Recompensa, verso 11. ¿Cuánto le gustan los regalos, la recompensa? Aquí hay una recompensa eterna, porque de esta manera será otorgada, regalada, amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo, Señor y Salvador, ¿verdad? Qué lindo que nosotros podemos estar convencidos de que por nuestro crecimiento, después de haber creído, por la gracia del Señor tenemos una recompensa para entrar en las mansiones celestiales, en el reino eterno. Y digo reino eterno, y Pedro escribe reino eterno para que usted y yo valoremos algo. No es el reino que va a venir de Cristo cuando Cristo venga. No. Hoy, usted y yo vamos a estar conociendo y entrando más al reino en virtud de nuestro crecimiento espiritual. Es como entrar al palacio del rey, ¿verdad? Las personas que entran a un palacio o a un lugar de prominencia van pasando de habitación a habitación hasta llegar a los lugares más, ¿verdad?, encumbrados. Asimismo, tú y yo en el crecimiento espiritual vamos entrando en el reino de Dios. Y en la medida que vamos entrando, Dios nos va dotando para servirle a Él. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere dotarte. Y yo entiendo que Dios está hablando a cada una de nuestras vidas
para que haya convicción de crecimiento espiritual. No solo creer. Todos los latinos creemos, ¿verdad? Usted habla con cualquier hispano y dice, no, yo creo en Dios. Pero la clave es si estás creciendo como discípulo de Cristo, como creyente, como discípulo, seguidor del Señor. Por eso termino con esa frase que ya yo me la he hecho mía. No sé si alguien lo ha dicho alguna vez, pero no solo es creer, sino crecer en Cristo Jesús. Dice amén. Tengo muchas cosas que hacer todavía, no solo predicar, aunque vamos a cantar ahora, pero tengo muchas cosas que hacer después de la canción. Por eso quiero invitarte que puedas tener un momento en el que puedas reconocer, Señor, necesito de ti. Necesito seguir creciendo en ti. ¿Alguien tiene esa convicción? Necesito añadir a mi vida. Todo el que tenga esa convicción, ponte de pie, vamos a orar juntos. Pero si todavía tú no tienes la fe en Cristo Jesús, entrega tu vida hoy a Cristo. Y si te entregas ahí en tu corazón, eso es problema tuyo con Dios, pero puedes hacérnoslo saber para estar contento contigo de tu salvación. Pero si tú crees que tienes que seguir creciendo, como tenemos la convicción, porque Pedro fue transformado, porque tuvo un proceso de crecimiento, ponte en las manos de Dios. Poner toda diligencia, añadir a tu vida todo este listado de aspectos para que puedas seguir creciendo. ¿Alguien dice amén a eso? Padre, ayúdanos a seguir creciendo en ti, a seguir dando pasos en nuestro crecimiento y relación contigo, Señor. Que tú ministres en cada uno de nuestros corazones y tu gracia, Señor, nos asista, tu poder, y podamos añadir a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque queremos que todas estas cosas abunden en cada una de nuestras vidas, Señor. Y te decimos amén. Te decimos necesitamos de ti para seguir creciendo.